En el video anterior revisábamos las soluciones de la ecuación de onda. Encontrábamos las soluciones a la ecuación de onda unidimensional dado por la ecuación 1. Y habíamos distinguido entre tres diferentes soluciones. La primera era la que obteníamos por separación de variables, que nos daba una combinación lineal de la multiplicación de funciones rho de x y coseno de omega n de omega t más phi, donde las CDN se encontraban a través de evaluar esta expresión en las condiciones iniciales dadas por ecuación 2.1 y 2.2, ¿no? Para esta solución habíamos pedido que el sistema fuera finito, es decir, que la cuerda tuviera extremos 0 en x igual a 0, en x igual a l, y esos extremos estuvieran fijos sin desplazamiento. Bueno, después tenemos la solución de Bernoulli. Habíamos dejado de tarea mostrar que es equivalente la forma 2 a esta ecuación 3, que es la solución de Bernoulli, donde los coeficientes ADN y BDN están dados por esta expresión. Básicamente es evaluar la condición inicial y utilizar algunas propiedades trigonométricas. Después, y estas también eran, pues, como era una equivalencia en la anterior, era para un sistema finito. Luego revisábamos la solución de D'Alembert. Esa solución era para una cuerda infinita, en principio, y la podíamos escribir como esta combinación lineal de f de x menos ct más f de x más ct y la integral de la función g, donde la f estaba asociada a una condición inicial en desplazamiento y la g a una condición inicial en velocidad. Y teníamos una interpretación de que si tienes una función, la cuerda con alguna deformación, dada por psi de x, hay dos funciones con la misma forma que se propagan, una a la izquierda y una a la derecha, y esta solución era la solución que se conoce como la solución de D'Alembert. En este video lo que vamos a revisar es la equivalencia entre ambas soluciones, no de manera formal, sino, digamos, vamos a explicar por qué son, cómo podemos construir una equivalencia entre ambas, a pesar de que, por ejemplo, fueron deducidas para diferentes, digamos, espacios, ¿no? Para un espacio finito, la primera y segunda, y la tercera para un espacio infinito. Entonces, la solución de D'Alembert, necesitamos conocer f de x y g de x, ¿no? Que están asociadas a las condiciones iniciales. Ahora, ya que los argumentos x más c más menos c de t tienden a infinito cuando el tiempo tiene infinito, entonces necesitamos que las funciones f y g estén definidas en todo el espacio. Entonces, si tenemos una cuerda que está definida de 0 hasta L, necesitamos extender, pues, la definición de f y g que determina la condición inicial para todo tiempo, para toda x, ¿no? Entonces vamos a extender u de x, 0 de f de x y u punto de x igual a 0 con x, 0 igual a g de x, que la tenemos nada más de 0 hasta L definida. Vamos a extenderla en todo el espacio, y para hacerlo, pues pedimos que la f y la g de x sean periódicas, es decir, repetimos el intervalo CDR de 0 hasta L en todo el espacio para cubrir todo el dominio de la función. Entonces, por ejemplo, si esta es la de desplazamiento como condición inicial en posición y en velocidad, copiamos, ¿no?, a la izquierda y a la derecha para cubrir todo el espacio. Con la restricción, ¿no?, claro, que de que en las fronteras se cumpla la condición inicial, en este caso que la cuerda no se desplace. Ahora, si las funciones, ¿cómo podemos garantizar que esto ocurra, que se cumplan las condiciones iniciales? Fíjense que si yo pido que f y g sean impares respecto al origen, esto es, que f de menos x sea igual a menos f de x y g de menos x sea igual a menos g de x, automáticamente se va a cumplir la condición inicial en 0, porque esto solamente va a ocurrir si la función en x igual a 0 es igual a 0. Entonces, la construcción, dado por esto, automáticamente garantiza que se cumple la condición inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hagamos u de x con t igual a 0, o sea, la f de x es impar, ¿no? Y con esta impar, metiendo en la construcción que teníamos para de D'Alembert, pues se logra, ¿no? Pero cuando tú evalúas, por ejemplo, t igual a 0, en el primer término, pues te queda f más f de x, ¿no? Y por esta condición nos da, pues básicamente f de x. Y la g se va a anular porque cuando integres, ¿no?, sí, ¿no?, se anula en x igual a 0. Sí, ¿verdad? Solamente cuando derivamos, o sea, esta cosa la puedo explicar un poquito más, ¿no? Digamos, voy a ponerlo aquí a un lado. Si, por ejemplo,
si la u de x, 0, pues nos va a dar básicamente f de x, ¿no? Porque esto sería f de x y eso sería más f de x y dividido sobre 2, ¿no? Entonces da 1. ¿Por qué? Porque el tiempo es 0, ¿no? En esa condición. Y lo que importa es ahora la integral esta, ¿no? Es 1 sobre 2c por la integral de x hasta x de la g de x. Entonces hay un teorema de, pues, una de las propiedades de la integral, que si el límite de arriba y abajo es el mismo, pues esto se hace 0. Sin embargo, cuando derivamos, pues por el teorema fundamental del cálculo nos va a quedar g de x más ct menos g de x menos ct, ¿verdad? Y al derivar, creo que está bien aquí, ajá, sí, g de x menos g de x. Entonces cuando derivamos vamos a tener f de prima de x, pero aquí va a salir un signo menos. Pero cuando derivemos aquí vamos a tener esta derivada por la derivada de lo de adentro, ¿no? O sea, es la función g de x por la derivada del argumento, y aquí nos va a dar un signo más, y aquí nos va a dar un signo menos, que con menos nos va a dar más, y nos va a dar 2 veces. Sin embargo, aquí en la f, entonces se va a cumplir, ¿no? Que la u punto de x, 0, pues sea g de x, que es lo que estábamos pidiendo, ¿no? Entonces, con esta construcción, voy a borrar aquí, se cumple la condición inicial en x igual a 0, tanto para la función como para la derivada. Entonces, similarmente, podemos exigir lo mismo, pero en x igual a l, ¿no? Y pedimos, digamos, que sea impar para que también se anule, pero ahora con respecto de x igual a l. Es decir, pedimos que f de l más x menos l, o sea, básicamente es f de x, si se fijan, nada más sumar un cero conveniente, es igual a menos f de l menos x menos l. Es una condición similar a la anterior, pero ahora con respecto al l, ¿no? O sea, hemos trasladado el x igual al l y luego hacemos que sea impar también. Ahora, esta condición también la vas a pedir en g, y con esta condición de impar respecto a l, fíjense qué es lo que obtenemos. Pues de aquí puedo sacar que, por ejemplo, si yo pongo f de x, sabemos que es igual a menos f de x, ¿no? Y entonces, muy bien, entonces sería menos x más 2l. Esto sustituye, digamos, haciendo el álgebra aquí arriba, ¿se fijan? Si aquí le pongo, elimino esta l con esta l, obtengo f de x, y de este lado voy a obtener menos x más 2l con un menos afuera, ¿no? Bueno, ahora esto, puedo sacar el signo menos de todo el argumento, y este signo menos quedaría de esta forma, ¿no? Porque, o sea, bueno, puedo meter el signo menos adentro por la condición de paridad, ¿no? Es que es impar la función. Entonces puedo meter el signo menos a la función y nos quedaría f de x más 2l. Ahora, por otro lado, sabemos que f de x es igual a menos f de menos x, por esta propiedad de ser impar respecto al origen. Ahora, eso es igual a menos, como f de x es igual a x menos 2l, pues es igual a menos x menos 2l. O sea, aquí sustituyendo esta propiedad, ¿no? Si con ese f de x es igual a x, pero menos un 2l. Y entonces llegamos a esta expresión. Ahora, menos lo puedo volver a meter y me quedaría f de x más 2l. Y he demostrado lo que quería demostrar, que la imparidad respecto a l implica que f de x es igual a x más 2l. Esto es que la función es periódica con periodo 2l. Bueno, entonces si tenemos esta periodicidad, bueno, entonces similarmente podemos pedir lo mismo en g de x, ¿no? Que g de x sea simétrica, bueno, impar respecto a l, y entonces implica una periodicidad de 2l. Así, las funciones extendidas f y g deben ser definidas para todo x, impar respecto al origen y periódicas con periodo 2l. Entonces, hemos logrado extender, o sea, si pedimos esta periodicidad, logramos extender la definición de la f y la g a todo el espacio. Ahora, si la f es periódica, se puede escribir como una suma de Fourier, esto lo sabemos por la teoría de Fourier, con los coeficientes a de n, pues siendo la integral de la función con el seno. Y el b de n, pues la integral con el coseno, o bien,
o dicho de esta forma, ¿no? Entonces, o de esta forma, digamos, el BDN se podría escribir con el, así, ¿no? Seno de NP con BDN. Muy bien. Y el BDN puede demostrarse que es de esta forma. Aquí hay que utilizar algo de álgebra porque, o sea, usualmente lo que tienes es que es con el coseno, pero puedes utilizarla. Hay que demostrar esta expresión, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, no sé si queda claro cómo se hace esta. Bueno, aquí no hay ninguno, perdón, es que todavía no lo estamos utilizando aquí, ¿no? Aquí, digamos, cualquier función periódica se puede escribir como una combinación de senos y cosenos, ¿no? O sea, digamos, cualquier función periódica, si una función f es periódica, se puede escribir como una suma de senos y cosenos. Sin embargo, recuerden que realmente las funciones cosenos son pares y las senos son impares. Ahora, como f y g son impares, solamente necesitamos los senos para poder describirla, ¿no? Entonces, esta es la condición que estamos utilizando, ¿no? Para eliminar los coeficientes de coseno en la suma de Fourier, ¿no? Bueno, ahora, las series de Fourier de las funciones f de x y g de x, definidas inicialmente solamente sobre el intervalo 0 hasta L, nos dan una extensión inmediata para todo x, ¿no? Porque nomás extendemos el dominio y automáticamente tenemos una expresión que cumple. De esta manera, cuando se insertan en la estructura de D'Alembert, en esta suma de f de x más ct y f de menos f de x, más f de x más c menos ct, podemos construir una solución general que satisface las condiciones iniciales, satisface las condiciones de frontera y está definida sobre todo el espacio. Entonces, de esta manera hemos construido la equivalencia entre esas dos. Fíjense, si tomamos que f de x con los coeficientes ADN es dado por esto y g de x con los coeficientes dados por esta expresión, y lo sustituimos, ahora el BDN pues es igual al coeficiente usual por estas constantes, ¿no? Se lo pueden demostrar. Entonces lo metemos en la estructura esta que de D'Alembert, que en la que sumamos la f de x menos ct y más f de x más ct, y esta integral que describe la derivada, podemos llegar a esta expresión, ¿no? Entonces sería, aquí nomás sustituyendo, ¿no? Sería el seno, pues la función f. Aquí no he hecho nada realmente. Se fijan cómo acopla el espacio y el tiempo. Y el coeficiente, pues, de la integral. Ahora, aquí sí voy a realizar la integral, porque la integral del seno sabemos que es el coseno, y por eso tenemos, en vez de seno aquí, tenemos un coseno, ¿no? En la segunda parte de la función. Y usando identidades, que eso lo dejo para, digamos, de ejercicio, podemos escribir esta expresión como esta otra, ¿no? Hay que utilizar suma de ángulos, ¿no? Senos más cosenos y expresar bueno, hay que sustituir el BDN grande mayúscula por el BDN pequeño y sumar estos coeficientes. Y vamos a llegar a que esto es equivalente a la expresión u de xt con esta estructura, que es precisamente la solución de Bernoulli. Entonces hemos mostrado la equivalencia entre la solución de D'Alembert y la solución de Bernoulli encontrados por diferentes métodos, simplemente extendiendo la solución infinita, utilizando la periodicidad, ¿no? Y podemos encontrar que son, digamos, se construyen soluciones equivalentes. Eso es un detalle que les quería mostrar antes de pasar al siguiente tema y bueno, continuamos en el siguiente video.